Los archivos de la plantación azucarera de Luisiana tienen un registro que los médicos de hoy en día aún no pueden explicar. Una esclava dio a luz a 3 niños vivos en una sola noche, algo que la mayoría de los médicos de la época nunca habían visto. Pero el parto no fue lo que hizo que este caso fuera inusual. Lo que ocurrió 72 horas después sería registrado en cartas, presenciado por múltiples individuos y susurrado en los barracones de esclavos y en las casas de la plantación durante décadas. La decisión de esa semana desafió todos los instintos maternales, desafió el orden natural y dejó una pregunta que todavía persigue a cualquiera que revise la evidencia. Cuando la supervivencia exige lo inimaginable, ¿podemos condenar la elección? Belle Riviere Plantation se erguía en una curva del Bayou Lush, 30 millas al sur de Donaldsville, donde el agua serpenteaba lentamente a través de campos oscuros hacia el golfo. La casa principal se alzaba a 3 pisos, con columnas blancas sosteniendo galerías donde los Arseno tomaban el fresco por las tardes, cuando el calor se hacía sofocante. A sus espaldas, la chimenea de ladrillo del ingenio se elevaba como un dedo acusador hacia Dios. Y más allá, 2 filas de cabañas albergaban a las 87 personas que crearon la fortuna Arseno. En abril de 1847, el azúcar de Luisiana se vendía a mayor precio que el algodón, y los hacendados como Etienne Arseno sabían que la gente esclavizada no era solo mano de obra, sino también una inversión. Una mujer sana en edad de parir podía cotizarse en $1,200. Sus hijos agregarían valor en el momento en que nacieran. Arsenio anotaba todo: nacimientos, defunciones, enfermedades, ventas, compras, en libros forrados en piel que revisaba Mariteres, su esposa, cuando llevaba las cuentas de la casa. Entre esas 87 personas, había una mujer que los registros identificaban solo como Deline, de 24 años, doméstica, blanca, valorada en $1,400. Los $200 extra venían por su look y su puesto. Estaba empleada en la casa principal, sirviendo comidas, limpiando habitaciones, ayudando a Madame Arseno con su tocador. Esta cercanía a la familia significaba mejor comida, menos trabajo que en el campo y una cabaña para compartir con otra mujer en vez de una familia de 6. También significaba exposición. Todo lo que Deline hacía, alguien lo observaba. Su embarazo se hizo evidente en diciembre de 1846 y los registros anotaron clínicamente: Deline con niño, parto calculado para abril. El padre no figuraba en la nómina, pero cualquiera que hubiera permanecido en Belle Riviere más de una temporada conocía la aritmética del embarazo de una sirvienta. Algunas cosas no necesitaban ser documentadas. Deline siguió trabajando durante los meses de invierno. Su vientre crecía bajo los sencillos vestidos de sirvienta. Marie-Thérèse Arseno, una fiel católica que iba a misa todos los domingos a la iglesia de Santa Filomena en Donaldsville, se interesó por el embarazo. Había perdido 2 hijos por fiebre cuando eran pequeños y no tenía herederos varones vivos para Belle Riviere. Cuando la observaba, Deline veía posibilidades. Otro niño nacido en la plantación, otra pieza de propiedad, otra inversión futura. «Estás llevando mucho», le dijo a Deline una mañana de marzo, su mano descansando sobre el vientre abultado. «Tal vez gemelos. El doctor Broussard debería revisarte antes de que te vayas». El doctor Louis Broussard venía desde Donaldsville 2 veces al mes a ver a la familia Arseno y, en ocasiones, a los esclavos que valían la pena. El 3 de abril llegó.
su maletín médico liso de tanto andar por toda la parroquia de Ascensión. El examen fue en la cabaña de Deline. El doctor Broussard se apretó las manos contra el vientre, frunciendo el ceño ante los movimientos. Escuchó con su estetoscopio de madera, contando los latidos del corazón. Al salir, encontró a Madame Arsenault aguardando en el pequeño porche de la cabaña. «Bien», dijo ella. «3», dijo simplemente. «3 corazones diferentes. Solo he visto esto 2 veces en mi carrera, y ambos embarazos terminaron en mortinatos. Las posibilidades de que los 3 lleguen con vida al nacimiento son mínimas, madame. Debo ser sincero. Las posibilidades de que siquiera uno viva son escasas, y la madre corre grave peligro». El rostro de Maritéres se contorsionó en un cálculo que cualquiera podía ver. Si viven, serían niños mulatos, claros como su madre, casi seguro, por la piel de Deline. Estos niños importan, doctor Broussard. Si sobreviven, señora, prepárese para la decepción. Pero la formación vino en muchas formas en Belle-Rivière. Aquella tarde, Etienne Arsène asentó en su libro de cuentas. 3 de abril de 1847. Deline espera trillizos, posiblemente viables si son claros. Tasación y adjudicación en base al valor de mercado. Las palabras evaluar y decidir la asignación serían más tarde el punto focal de todo lo que estaba por venir. El 14 de abril llegó con un calor fuera de temporada. El aire estaba cargado del olor a pantano y, al atardecer, nubes oscuras se amontonaron al sur, tiñendo el cielo de moretones. El trabajo de parto de Deline comenzó poco después de que se retiraran los platos de la cena de la casa principal. Las otras mujeres la condujeron a su cabaña. Mandaron llamar a la casa grande. El doctor Broussard vino desde Donaldsville, pero todos sabían que no llegaría a tiempo. Una mujer llamada Ruth, que había presenciado cientos de nacimientos en los barracones durante sus 48 años, tomó el control. Lo que ocurrió en las siguientes 7 horas se reconstruiría en pedazos. El testimonio posterior de Ruth, las notas del doctor Broussard cuando llegó finalmente, y una carta de Maritéres a su hermana en Nueva Orleans una semana después del parto. El parto fue complicado. Ruth les contó después a las otras mujeres que nunca había visto nada igual. 3 bebés luchando por salir al mundo al mismo tiempo, cada uno peleándose con los otros. El primero nació poco después de medianoche. Una niña, pequeña pero respirando, su piel del color de la crema fresca con el más ligero tono ámbar. Ruth la envolvió en un paño de algodón limpio y la acostó en una canasta al calor del fuego. El segundo llegó 20 minutos después. Otra niña, más pequeña que la primera, de piel más oscura, ya con cabello negro y denso. Salió en silencio, y Ruth tuvo que moverlo para que respirara, girándolo y frotándole la espalda hasta que salió un débil quejido. El tercero tardó otra hora. Cuando este bebé, un niño, finalmente llegó, Deline se había desmayado por agotamiento. El niño era el más oscuro de los 3, su piel en un tono de bronce más profundo. También era el más pequeño, solo 5 libras, calculó Ruth, y su llanto era más tenue que el de sus hermanas. Cuando el doctor Broussard llegó al amanecer, encontrando 3 bebés vivos y una madre viva pero exhausta de una manera que le preocupó. Inspeccionó a cada niño, tomando nota de su tamaño, respiración, color, fuerza. Anotó sus observaciones en un cuadernito que guardaba para notas médicas. «Impresionante», susurró a Ruth. «Los 3 vivos. No pensé que fuera posible».
Dios hace lo que quiere, dijo Ruth en voz baja. Pero la voluntad de Dios no era la que iba a decidir lo que iba a pasar. Fue la aritmética. Etienne Arsenault llegó a la cabaña a media mañana con su esposa. Se detuvieron en la puerta, observando las 3 canastas colocadas cerca del fuego, cada una conteniendo un pequeño ser humano que era a la vez un milagro y una mercancía. Marie-Thérèse recorrió de canasta en canasta, inspeccionando a cada niño con la misma atención con que inspeccionaba telas en la tienda de productos secos en Donaldsville. Levantó a cada bebé un momento, estudiando el color de la piel a la luz de la mañana que entraba por la única ventana de la cabaña. La primera niña, finalmente dijo. Ella es la más evidente. Podría hacerme pasar por blanca en algunos círculos. Eso la hace valiosa. Etienne asintió. Invaluable, especialmente a medida que envejece. Podría ser adiestrada para el servicio doméstico, tal vez como sirvienta o, mejor aún, como dama de compañía. Un buen puesto. ¿Y los demás? El rostro de Etienne permaneció inexpresivo, pero sus palabras tenían peso. Los negritos son más difíciles de colocar en el servicio doméstico. El trabajo de campo es su futuro y, por lo tanto, su máximo valor es inferior. Y 3 bebés significan el triple de gastos: leche, pañales, tiempo libre del trabajo para la madre. El retorno de la inversión se debe medir. El doctor Broussard se aclaró la garganta. Monsieur Arsenault, son bebés, necesitan a su mamá. Los 3. La pregunta de Etienne quedó flotando en el aire. Doctor Broussard, usted mismo dijo que los partos múltiples rara vez dan lugar a trillizos viables. La naturaleza tiene sus maneras de elegir al más fuerte. Tal vez deberíamos dejar que la naturaleza siga esa selección. Marie-Thérèse rozó el brazo de su marido. Etienne, no podemos solo. Somos católicos. El padre Duchamp lo haría. El padre Duchamp cuida de las almas, hija. Yo manejo la propiedad. Estos son temas separados. Se dirigió al doctor Broussard. ¿Cuántos niños puede amamantar y mantener vivos una mujer en la situación de Deline? El médico se movió incómodo. 1, tal vez 2, si está fuerte y bien alimentada. Los 3 no sobrevivirían ni en el mejor de los casos. El menor, el niño, es especialmente vulnerable. Entonces, la evidencia médica respalda una decisión pragmática. Etienne miró a Deline, que estaba volviendo en sí. Ella puede quedarse con el mejor niño, el más prometedor. Los otros 2 idos a otra parte. ¿A otro lugar? La voz de Marie-Thérèse se redujo a un susurro. Conozco a un hombre en Napoleonville. Aborda condiciones complejas, propiedad no comercializable, niños demasiado pequeños para los mercados ordinarios. Se los lleva, sin preguntas, por una pequeña tarifa. Serán colocados en algún lugar, tal vez con familias que necesiten ayuda adicional a medida que envejecen. O tal vez no. Esa no es nuestra preocupación. El doctor Broussard se adelantó. Monsieur, debo protestar. Su objeción está registrada y rechazada. Usted entregó a los niños. Su labor aquí ha terminado. La voz de Etienne llevaba la intención de un hombre que había hecho esto antes. Deline será informada cuando despierte. Tiene hasta el domingo por la mañana, 3 días, para decir adiós a los 2 que se van. No soy cruel, le estoy dando tiempo para que asimile la realidad. Se dio vuelta para marcharse y se detuvo en la puerta. La más clara se queda. Esa es la orden que consta en sus archivos, doctor. Observad que retuvimos al niño más viable. Esa es la cuestión,
después de todo. Cuando Deline volvió en sí una hora más tarde, Ruth tuvo que decírselo. El sonido que escapó de la garganta de Deline no fue un grito ni un llanto. Fue algo más profundo, más antiguo. El sonido de una madre que se da cuenta de que sus hijos serán llevados y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Los 3 días que siguieron al parto fueron un curso intensivo de matemáticas imposibles. ¿Cómo lo parte en 3 si sabe que se van a llevar 2? ¿Cómo te despidas de los niños que aún no han abierto los ojos, que aún no conocen sus manos del mundo? Deline pasó las 72 horas en su cabaña, exenta de trabajo en la casa principal. Las otras mujeres de los barracones venían cuando podían, trayendo comida que no tocaba, palabras de consuelo que no podían atravesar el muro de su pena. Trajeron tela para coser vestidos sencillos para los bebés, hirvieron agua para lavar, hicieron las cosas cotidianas que la vida exige, incluso cuando la vida se ha vuelto insoportable. Ruth se quedó casi siempre. Había visto niños vendidos y arrancados de sus madres antes. Era uno de los terrores constantes que acechaban la vida de toda madre esclavizada, pero nunca lo había visto hecho 3 días después del nacimiento. Nunca había visto que pasara con trillizos. Nunca había visto a una madre tener que elegir, por cercanía y cuidado, qué hijo viviría la vida que ella podría ver. «Tienes que alimentarlos a los 3 mientras puedas», le dijo Ruth a Deline el segundo día. «Tu leche está fluyendo. No dejes que pasen hambre solo porque se van». Pero esa era la crueldad. Deline debía de cuidar a los 3 de la misma manera, aunque sabía que el cuidado era temporal para 2. Debía recordar caras que aún no habían madurado. Tenía que contar dedos de manos y pies que podrían recorrer caminos que ella nunca conocería. Necesitaba olerlo, esa fragancia tan característica de piel nueva, y saber que se desvanecería de la memoria sin refuerzo constante. La más pálida, la que se quedaría, no parecía afectada. Amamantó con fuerza, sus pequeños puños abriéndose y cerrándose en la piel de Deline. La segunda, más oscura que su hermana, ya rechinaba, intentando asirse adecuadamente, como si ya protestara del destino que se le escribía. El niño permaneció el más pequeño, el más calmado, durmiendo la mayor parte de aquellos 3 días, como si ya hubiera renunciado. Marie-Thérèse Arseno fue a la cabaña el viernes por la noche. Ella trajo un vestido viejo de algodón que ya no usaba, con solo unos agujeritos de polilla cerca del ruedo. «Para el traje de bautizo del bebé», dijo, su voz un poco forzada. «La que queda debe ser bautizada adecuadamente. El padre Duchamp puede venir la semana que viene». Deline levantó la vista desde donde se encontraba sentada con los 3 bebés a su alrededor. «¿Y los demás, madame? ¿No merecen el bautismo?» El rostro de Marie-Thérèse se contrajo. «Eso no depende de mí, Deline. Mi esposo se encargó. Traté de convencerlo de otra manera, pero él se detuvo, tal vez dándose cuenta de que ventilar sus problemas matrimoniales a una mujer esclavizada era inapropiado. «El vestido es para la niña que se queda. Eso es todo». Tras su partida, Ruth tomó el vestido y lo inspeccionó. «Ella peleó por ti a su manera», dijo Ruth en voz baja. «Madame a veces es amable, pero la amabilidad no cambia la ley de propiedad. La bondad no altera lo que los hombres deciden». El sábado llovió, sin tregua, y los senderos entre las cabañas se transformaron en ríos de lodo rojo. Deline observó el agua filtrándose por debajo de su puerta y pensó en el pantano que bordeaba la plantación,
en lo fácil que sería adentrarse en esas aguas oscuras con los 3 niños y no regresar. El pensamiento se le vino a la mente sin drama. Una simple ecuación. Si iban a morir, al menos morirían juntos, con ella, sus brazos lo último que sentiría. Ruth siguió su mirada. «No lo hagas», dijo con dureza. «Ni lo pienses. Tienes un hijo que necesita que vivas. 1 de 3 es mejor que ninguno de 3. ¿Me oyes?» «¿Lo es?» La voz de Deline era hueca. «¿Mejor?» Crecerán preguntándose si tuvieron una madre. Crecerán preguntándose por qué no fueron queridos. Fueron deseados, son codiciados. Pero el deseo no importa cuando eres una posesión. Tú lo sabes. Y yo sé que lo sabes. ¿A cuál de los 2 le doy esta noche, Ruth? ¿A cuál abrazo más tiempo? ¿Cómo lo elijo? Tú no eliges. Los abraza a todos por igual. Los quiere a todos por igual. Y recuerda que los 2 que se fueron todavía tuvieron los primeros 3 días con su mamá. Algunos niños esclavos no tienen ni 3 minutos. Les diste 3 días. Eso es algo. Pero 3 días no eran nada en comparación con toda una vida. La mañana del domingo amaneció con cielos despejados y un golpe en la puerta de la cabaña al amanecer. Etienne Arseno no entró. Envió al capataz, un hombre llamado Tibido, que hacía el trabajo sucio de la dirección de la hacienda. Tibido había traído un carro y otro hombre, uno que Deline no reconoció, uno cuyo rostro pasaría el resto de su vida intentando olvidar. «Es hora», dijo Tibido. Tuvo la amabilidad de no mirarla a los ojos. Deline había vestido a los 2 niños que partían con los vestidos sencillos que habían cosido las mujeres. Los había alimentado por última vez. Les había cantado una canción que su madre le había cantado antes de que la vendieran a los 12 años. Una canción en un idioma que no recordaba haber aprendido, pero que conocía en sus huesos. El extraño se adelantó y extendió sus brazos para el primer niño. «¿Nombres?», dijo. «Aún no tienen nombre», dijo Tibido. «Solo tómalos». «Espera». La voz de Deline detuvo a todos. Miró a la hija más oscura, la que había gruñido, la que había peleado. «Se llama Beatriz. El niño se llama Christophe». El extraño asintió y cogió primero a Beatrice. Ella se puso a llorar inmediatamente. Un lamento delgado que rasgó la mañana. Luego tomó a Christophe, que permaneció inmóvil, sus ojos cerrados, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas. Deline apretó a la niña que quedaba contra su pecho con tanta fuerza que Ruth tuvo que tocarle el brazo. «Ten cuidado, nena, la herirás». El carro partió con Tibido al volante y el extraño atrás, un bebé en cada brazo, envueltos en los vestidos que seguramente les arrancarían para venderlos antes del mediodía. Deline se quedó de pie en la puerta de la cabaña con su hija restante en brazos y miró hasta que el carro se desvaneció más allá del ingenio azucarero en dirección norte hacia Napoleonville. Ella no gritó, no lloró, se quedó de pie, grabando en su mente el lugar vacío donde habían estado sus hijos. Ruth finalmente la condujo de regreso al interior. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó, intentando desviar la atención de Deline hacia la niña viva que aún sostenía. Deline observó al bebé más claro, el que había sido seleccionado para sobrevivir por el color de su piel, que le aseguraría un mejor precio en el mercado, por su potencial como sirvienta doméstica, superior al futuro de sus hermanos en los campos. Esta niña,
elegida por nada más que el accidente de su tez, el azar genético que depositó menos melanina en su piel. Clementine, dijo Deline al fin, se llama Clementine. Ese es un nombre precioso. Significa misericordia. La voz de Deline era neutra. Es una mentira, pero es su nombre. Las semanas que siguieron a la ruptura establecieron una rutina de ausencia. Deline volvió a trabajar en la casa principal tras 2 semanas, cargando a Clementine en un cabestrillo mientras trabajaba. Marie-Thérèse consintió en ello porque mantenía a la niña a la vista. La iba familiarizando con los ritmos de la casa en donde un día habría de servir. Pero algo en Deline se había endurecido. Las otras domésticas lo notaron. La manera en que se movía por el trabajo, eficiente como una máquina, pero sin calor, sin charlas, sin canciones tarareadas mientras limpiaba la plata o barría los pisos. Lo alimentaba, lo cambiaba, lo mantenía limpio y saludable. Pero había algo de atravesar los movimientos, de ser una maternidad en lugar de vivirla. Ella no le habla a ese bebé como una madre, le dijo una de las otras mujeres a Ruth en mayo, cuando Clementine tenía 6 semanas. Ella lo atiende, pero no lo ama. Ruth entendió. Parte de ella se fue en ese auto. Cuando pierdes 2 hijos, el tercero es un recordatorio de lo que perdiste. Cada vez que mira a Clementine, ve a Beatrice y a Christophe. Ese es un peso difícil para cualquier mujer. Pero había más que dolor. Había una pregunta que Deline repetía en su mente mientras lavaba platos y limpiaba. Una pregunta sin respuesta, pero que necesitaba ser hecha. ¿Qué les había pasado? El extraño que se los había llevado no había dicho su nombre. Tibido dijo que no sabía a dónde habían ido. Napoleonville puede ser cualquier parte en un radio de 20 millas. Tal vez fueron vendidos a alguien que se los llevó más lejos. Podría ser que los hubieran vendido a una familia que no los iba a tener juntos. Podría ser que hubieran muerto a los pocos días y hubieran sido enterrados en tumbas sin nombre. No saber era su propia tortura. En junio, Deline hizo algo por lo que podría haber sido castigada severamente. Le preguntó a Arsène qué había pasado con sus otros hijos. Él alzó la vista del libro mayor donde anotaba las cifras de producción de azúcar. Fueron colocados en su lugar por una buena razón. Eso es todo lo que necesita saber. ¿Están vivos? Esa no es su preocupación, Deline. Tiene una hija sana que criar. Fíjese en ella. Y ahora, a trabajar. Estas son preguntas inapropiadas. Soy su madre. Usted es esclavo preguntando por esclavo. La conversación ha terminado. Pero la conversación no había terminado para Deline. Ella empezó a darse cuenta. La manera en que Marie-Thérèse evitaba hacer contacto visual con Clementine. La manera en que el doctor Broussard, en sus visitas mensuales, preguntaba por el bebé, pero nunca por los otros 2. La manera en que toda la casa giraba en torno al tema, como dolientes que evitan una tumba fresca. En julio algo se movió. Una mujer llegó a Belle-Rivière desde una plantación vecina, trayendo las conservas que Madame Arsène había pedido. Se llamaba Thers, y era un esclavo de la cocina en la plantación Boudreau, 15 millas río arriba. En su corta visita, mientras esperaba a que Madame Arsène revisara las conservas y le diera el pago, se detuvo en la cocina de la casa principal, con Deline y las demás sirvientas. Sus ojos se fijaron en Clementine, ahora de 3 meses y desarrollándose.
«Esa es una niña clara que tienes ahí», dijo Thers. «¿Es la única?» Algo en su tono hizo que Deline levantara la vista de golpe. «¿Por qué?» Thers miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solas. «Porque se oyen cosas por todo el pantano. Dicen que había un hombre de Napoleonville que tenía bebés gemelos para la venta en abril. Niños negros, dijeron que eran de la plantación Belle Rivière. Dijo que parió 3 y se quedó con el más clarito». El corazón de Deline se detuvo. ¿Mellizos? Eran 3. Solo tenía 2, por lo que oí. Una niña y un niño. Alguien los compró juntos, cosa rara. Normalmente separan a los hermanos pequeños, ya que es más lucrativo. Pero esos se fueron juntos, a una familia al norte de Thibodeau. ¿Qué familia? No sé el nombre, pero conozco a alguien que tal vez lo sepa. Si alguna vez vas a Napoleonville, hay una mujer libre de color que tiene una pensión. Se llama Josephine Leblanc. Ella los conoce a todos, los escucha. Si alguien sabe dónde fueron a parar esos bebés, es ella. Antes de que Deline pudiera preguntar más, Marie-Thérèse entró en la cocina y la conversación terminó. Pero la información quemaba en la mente de Deline como un carbón imposible de extinguir. 2 bebés vendidos juntos a una familia al norte de Thibodeau. Beatrice y Christophe podrían estar vivos, podrían estar juntos, podrían estar a solo 25 millas de distancia. Una distancia que podría haber sido la luna para una mujer esclavizada sin libertad de movimiento. Aquella noche, Deline se encontraba en su cabaña con Clementine durmiendo a su lado. Observó el rostro de su hija a la luz del fuego y sintió todo lo imposible de la situación. Si buscaba a sus otros hijos, la capturarían y la castigarían. Tal vez la vendieran a ella también, separando a Clementine de su madre como lo habían hecho con Beatrice y Christophe. Si no actuaba, se pasaría la vida preguntándose si estaban vivos, si recordaban su olor, su voz, los 3 días que habían estado en sus brazos. Decidió esa noche. Llevaría tiempo. Necesitaría planearlo bien. Pero iba a averiguar lo que les había ocurrido a sus hijos, aunque le llevase años, aunque le costase todo. Lo que no sabía era que la respuesta revelaría una verdad más perturbadora de lo que podía imaginar. El otoño llegó a Belle Rivière con su pequeño respiro del calor, las semanas en que Luisiana recordaba que no era un infierno. Clementine se fortaleció, sus rasgos madurando en la belleza que Marie-Thérèse había profetizado. Para octubre tenía 6 meses, se sentaba sola, alcanzaba objetos con determinación. Las mujeres de los barracones coincidieron en que iba a ser preciosa. Y en la ecuación de la esclavitud, la belleza era valor, y el valor atraía la mirada, no siempre deseada. Deline empezó a memorizar las rutas. Cada huerta formaba parte de una red. Entregas de provisiones, ventas, reuniones en la iglesia, el médico, visitas sociales entre familias de plantadores. Estos movimientos generaron momentos, pequeñas aberturas en que la información podía fluir, en que se podían hacer preguntas en secreto, en que un esclavo podía aprender algo que los amos no deseaban que supiera. Se enteró de que Thibodeau iba una vez al mes a Napoleonville a comprar provisiones. Se enteró de que a veces llevaba a uno de los esclavos para que le ayudara a tirar del carro. Se enteró de que si podía subirse a ese carruaje, podría hablar con Josephine Leblanc, la mujer libre de color que conocía todo lo que ocurría en Napoleonville. En noviembre la oportunidad llegó de manera inesperada.
El doctor Broussard necesitaba ayuda en un parto complicado en una plantación cercana a Napoleonville. La partera esclava allí había fallecido y la necesidad era apremiante. Marie-Thérèse le propuso a Adeline. Se había empapado de Ruth y se había recuperado de su propio parto complicado. Sería un buen entrenamiento para ella, dijo Marie-Thérèse a su marido. Las criadas médicas son más apreciadas y el doctor Broussard puede vigilarla. Thibaud puede llevárselos. Etienne asintió. El viaje se reservó para el 18 de noviembre. Deline tenía 5 días para decidir cómo pasaría sus horas en Napoleonville. No podía ser evidente. No podía exponerse de tal manera que abortara su misión antes de tiempo. Pero podría escaparse un rato, podría preguntar, podría averiguar algo, lo que sea, sobre a dónde habían ido Beatrice y Christophe. El parto que presenciaron fue largo y complicado. Margot estuvo en trabajo de parto durante 14 horas antes de dar a luz a un mortinato. El doctor Broussard hizo lo que pudo, pero cuando terminaron estaba oscuro y Thibaud dijo que se quedarían en Napoleonville por la noche. En vez de aventurarse por los caminos en la noche, alquilaron aposentos en una ventanilla cercana a la iglesia. A Adeline se le asignó un jergón en la cocina, la vivienda habitual para los esclavos que viajaban con sus amos. Pero la cocina daba a un callejón y la puerta trasera solo tenía un cerrojo. Esperó a que Thibaud y el doctor Broussard estaban durmiendo en sus habitaciones de arriba. Luego se deslizó en la noche de noviembre. Napoleonville no era grande y la pensión de Josephine Leblanc era de sobra conocida. Un hombre negro libre sentado en un porche le indicó a Adeline una casa de 2 pisos a 3 cuadras de distancia. Una casa amarilla con persianas verdes y una luz encendida en la ventana principal a pesar de la hora. «¿Deline?», llamó en voz baja. Al rato, una mujer abrió la puerta. Alta, delgada, el cabello cubierto con un pañuelo de seda. Su ropa delataba que era una mujer adinerada. Esta era Josephine Leblanc. «No tengo habitaciones libres», empezó Josephine. Pero Adeline la interrumpió. «No quiero una habitación. Estoy buscando información sobre 2 bebés vendidos aquí en abril. Una niña y un niño, ambos morenos, nacidos en la plantación Belle Rivière. Soy su madre». El rostro de Josephine pasó de negociante a algo más complicado. Reconocimiento, tal vez, o simpatía. Ella se apartó. «Entra, rápido». La habitación estaba amueblada, las sillas a juego, las cortinas sin parches. Josephine hizo un ademán a Adeline para que tomara asiento, y ella misma tomó una silla frente a ella. «Lo recuerdo», dijo Josephine. «Todos en Napoleonville lo recuerdan. Fue raro, trillizos, y se quedaron con la más clara. El hombre que los había traído se llamaba Mathieu Gaspard. Él aborda con sentido de propiedad a problemática. Niños demasiado pequeños para el trabajo de campo, niños defectuosos, esclavos viejos que ya no son rentables. Él resuelve. ¿A dónde fueron? A una familia llamada Hebert, cerca de Thibaud. Tienen una pequeña granja, cultivan principalmente tabaco. Necesitaban niños para explotarlos en unos años, y se iban a llevar los 2 bebés juntos porque salía más barato que comprar un niño más grande. $30 por los 2. Eso fue lo que oí. $30. Sus hijos habían sido vendidos por menos de un caballo decente. ¿Están vivos? Josephine vaciló. «No sé. Eso fue hace 7 meses. La mortalidad infantil es elevada, sobre todo para crías tan pequeñas, alejadas de su madre.
Pero los Heber son católicos. Acuden a la iglesia de San José. No son famosos por ser crueles, al menos no para los estándares de por aquí. Si hubieran sobrevivido, todavía estarían con los Heber. ¿Dónde? No puedo decirte. Si te digo y sales huyendo y te pillan, vendrán a mí a preguntarme quién te ayudó. No puedo arriesgarme a eso. No estoy huyendo. Solo quiero saber que están vivos. ¿Por qué? ¿Y eso en qué te ayuda? No puedes traerlos de vuelta. Lo sabes. Porque necesito saber si dejé niños vivos o muertos. Necesito saber si están respirando en alguna parte, si están creciendo, si recuerdan algo de los 3 días anteriores a que se los llevaran. Debo saber algo, Madame Leblanc. Quiero saber cualquier cosa. Josephine se puso en pie y se dirigió a un pequeño escritorio junto a la ventana. Sacó papel y lápiz, escribió algo y dobló el papel. Esto es un mapa. Te indica cómo llegar a la granja Heber desde Thibodaux. Si alguna vez te encuentras en Thibodaux, si alguna vez tienes una hora libre, podrías venir andando hasta aquí. Podrías ver la granja. Podrías adivinarlo. Le entregó el papel doblado a Adeline. Pero yo nunca te di esto. Si alguien pregunta, nunca estuviste aquí. ¿Entendido? Entiendo. Y Adeline, si están vivos, no intentes llevártelos. Te van a cazar y te van a matar, y tus hijos van a quedar regados en 3 plantaciones distintas, todos huérfanos de madre. A veces el conocimiento es todo lo que recibimos. No es suficiente, pero es todo lo que hay. Adeline salió de la pensión con el mapa doblado escondido en su vestido. Volvió a la posada antes del amanecer, se deslizó en su jergón en la cocina y se tumbó allí, observando cómo el techo se iluminaba con el día, su corazón latiendo con lo que ahora sabía. Beatrice y Christophe podrían estar vivos. Estaban a 25 millas de distancia. La distancia era imposible y podría haber sido nada. La oportunidad de ir a Thibodaux se presentó en marzo de 1848, 11 meses justos después del nacimiento de los trillizos. La hermana de Marie-Thérèse, Adélaïde, se había enfermado, y la familia fue llamada a su casa en Thibodaux para ayudarla a recuperarse. Marie-Thérèse le iba a necesitar ayuda, y Marie-Thérèse le escogió a Adeline por las habilidades de Marie-Thérèse como doméstica, y porque ya Clementine, de casi 1 año, era la niña consentida de Marie-Thérèse en La Rosa. A la madame le gustaba tener cerca a la hermosa bebé de piel clara. Llegaron en carruaje a la casa de Adélaïde un martes por la tarde. El viaje duró todo el día, por caminos paralelos a los pantanos que enlazaban las parroquias azucareras. Adeline se sentó en la parte trasera del carruaje con Clementine en su regazo, viendo cómo el paisaje pasaba de ser el territorio familiar de Belle Rivière a algo nuevo. Cada milla que se acercaba a Thibodaux apretaba el nudo en su pecho. El mapa, plegado, permaneció en su pequeña bolsa de tela, tocado tantas veces en los últimos meses que los pliegues se estaban desgastando. La casa de Adélaïde estaba en la ciudad, rodeada de gente y tiendas, muy diferente al aislamiento de Belle Rivière. Era una pequeña edificación de 2 plantas con una galería que rodeaba el segundo piso, lo suficientemente cerca de la iglesia como para escuchar las campanas todo el día. Estar cerca de la ciudad traía consigo más actividad, más personas, más oportunidades para el tipo de invisibilidad fugaz que Adeline necesitaría. Sus obligaciones la entretendrían. La enfermedad de Adélaïde, una fiebre constante que la debilitaba y la mantenía en cama, necesitaba cuidados. Adeline cocinaría, cambiaría las sábanas,
ayudaría a bañarla y realizaría las pequeñas tareas que la criada habitual de Adelid no podía hacer sola. Marie-Thérèse vigilaría como siempre, pero el trabajo era de Deline. Debía ser prudente, debía ser invisible, pero tenía que intentarlo. Los 2 primeros días fueron un torbellino. Deline aprendió los ritmos de la casa de Adelid, las rutinas que ahora dictarían su vida. Observó Marie-Thérèse su siesta, el momento en que las otras criadas estarían ocupadas, cuando las calles exteriores estarían más transitadas, y una mujer negra que caminara con propósito podría fundirse con el tráfico regular de la ciudad. Marie-Thérèse mandó al tercer día a Deline a la botica por unas medicinas para Adelid. El mensaje tardaría 1 hora, tal vez 2, si el boticario estaba ocupado preparando pociones. Era la oportunidad que Deline había estado esperando, la oportunidad que podría no volver a aparecer. Ella recogió a Clementine de su espalda como de costumbre y salió de la casa con la lista y un pequeño monedero que Marie-Thérèse le había dado para ir de compras. La farmacia estaba en la calle principal, sus ventanas llenas de frascos de vidrio de colores que atrapaban la luz de la tarde. Deline entró y le hizo el pedido al dueño, un hombre blanco y delgado, que no la miró mientras revisaba la lista. «Esto tomará tiempo», dijo. «El láudano hay que medirlo y no me queda tintura de alcanfor. Tendré que hacerla nueva. Vuelva en 2 horas». 2 horas. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a esperar. Ella asintió y salió de la tienda, su corazón ya latiendo con fuerza ante lo que estaba a punto de hacer. El mapa la condujo fuera de Tibido, por un camino que seguía un pequeño arroyo. La tarde era cálida para marzo, y Clementine se hizo pesada en su espalda, mientras Deline caminaba. Dejó atrás algunas granjas. Sus campos ya mostraban el verde incipiente de la siembra primaveral. Algunos esclavos y capataces blancos la observaron al pasar, pero nadie la detuvo. Una mujer negra con un bebé no era una vista tan rara como para llamar la atención. No a plena luz del día, en una calle muy transitada. El roble característico surgió tras 40 minutos de marcha, partido por un rayo años atrás. Su tronco partido casi a la mitad, pero vivo aún, lanzando nueva madera sobre la herida. La granja Heber estaba justo detrás, tal como el mapa de Josephine había mostrado. El corazón de Deline latía con fuerza a medida que se acercaba. No sabía qué haría cuando llegara. No sabía qué diría si alguien la paraba. Solo sabía que tenía que ver, tenía que saber. Tenía que ver con sus propios ojos que sus hijos estaban en algún lugar del mundo. La granja se asomó en la distancia. Primero el granero, madera gastada, techo hundido, y luego la casa, una sola planta, chimenea de ladrillo despidiendo un hilo de humo. La granja Heber era más pequeña que Belle Rivière, el tipo de granja que sobrevivía en los bordes. Lo suficientemente rentable como para continuar, pero nunca lo suficientemente próspera como para crecer. Un huerto se extendía entre la casa y el granero. Los campos de tabaco se extendían detrás, la tierra recién arada para la siembra de primavera. Y en el patio, junto al huerto, 2 niños. Deline se detuvo detrás del roble partido, su mano contra el tronco cicatrizado, y observó. Estaban demasiado lejos para ver con claridad. Tal vez 50 yardas la separaban del patio, pero eran lo suficientemente mayores, casi 1 año. Lo suficientemente mayores como para estar dando sus primeros pasos tambaleantes. Cada uno un logro de equilibrio.
Un niño era mayor que el otro, más seguro de sí mismo. El menor gateaba más que caminaba, trepando a la cerca del huerto para ponerse de pie y caerse para avanzar gateando unos metros antes de volver a intentarlo. Pelo oscuro en ambos, demasiado evidente incluso desde la distancia. Piel morena que atrapaba la luz de la tarde de un modo distinto a los tonos más claros de Clementine. Una mujer salió, blanca, de mediana edad, en un simple vestido de trabajo y un delantal manchado de lo que parecía ser comida. Gritó algo que Deline no pudo oír, y los dos niños se volvieron. El mayor de los niños, tenía que ser Beatriz, cogió un palo del suelo y lo agitó como si fuera oro, y se rió. El sonido llegó a través de la distancia, nítido y familiar, la risa de un niño complacido por algo que solo ellos conocían. Las lágrimas se abrieron paso, calientes y repentinas, emborronando su vista. Las parpadeó, sin querer perderse nada. En su espalda se movió Clementine, emitiendo un pequeño quejido por permanecer inmóvil tanto tiempo. El menor de ellos, Christoph, tenía que ser Christoph, se arrastró hacia su hermana y se puso en pie utilizando su vestido. Por un momento se quedaron así, el mayor sosteniendo al menor. Y algo en la imagen, la manera en que se apoyaban el uno en el otro, la manera en que simplemente eran, le apretó el pecho a Deline con un dolor que se sintió físico. Se tenían el uno al otro. Lo que fuera que les hubieran arrebatado, les habían dejado estar juntos. En la aritmética de las atrocidades de la esclavitud, eso era algo. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. La mujer, Madame Hebert, adivinó Deline, volvió a gritar y se dirigió a los niños. Se movió sin apresurarse, con la autoridad relajada de alguien en su propia casa, atendiendo sus propios asuntos. Alcanzó a los niños y se inclinó, diciendo algo que hizo que Beatrice dejara caer el palo. Luego recogió a Christoph con facilidad acostumbrada, lo colocó en su cadera e hizo un gesto a Beatrice para que la siguiera. La mayor de las niñas se tambaleó tras ella con piernas vacilantes, y las tres se esfumaron en la casa. Deline se quedó 15 minutos más, grabando todo. El color de la casa, madera gris gastada que una vez debió ser blanca hace décadas. El granero, con su techo hundido. La valla del huerto, de madera sin cortar. El roble detrás de ella, la cicatriz de un rayo. La curva precisa del camino que llevaba a la finca. Todo era hermoso, algo que podía llevar conmigo de vuelta a Belle-Rivière y los largos días de incertidumbre. Quiso correr hacia ellos. El deseo era tan intenso que tuvo que contenerse físicamente. Podría correr esas 50 yardas en menos de un minuto. Podría llamarlos por nombre. Podría enseñarles a Clementine, mostrarles que tenían una hermana. Podría contarles quién era ella, quiénes eran ellos, cómo llegaron al mundo. Pero la advertencia de Josephine resonó en su mente con la fuerza de la verdad ineludible. Si intentas llevártelos, te cazarán y te matarán, y tus hijos terminarán en 3 plantaciones distintas, todos sin madre. Correr hacia ellos no los salvaría. Solo aseguraría que sus 3 hijos la perdieran para siempre. Las matemáticas eran despiadadas, pero justas. Y así, Deline hizo lo que las madres esclavizadas habían hecho durante generaciones. Se alejó de sus hijos en una decisión imposible, porque alejarse era la única manera de protegerlos, aunque la protección significara mantener el precario statu quo de supervivencia. Se giró desde el roble partido y emprendió la marcha de regreso a Tibido. Clementine se había quedado dormida en su espalda.
su pequeña cabeza apoyada en el hombro de Deline, su respiración cálida y constante. Cada paso que la alejaba de la granja Heber, Deline cargaba con el recuerdo de lo que había visto. Sus hijos vivos, juntos, caminando por el mundo, y lo que nunca podría tener. Un futuro donde los tres la conocieran, se conocieran, supieran la verdad de su origen. Recogió los medicamentos en la farmacia exactamente 2 horas después de marcharse, tal y como le había indicado. El dueño le entregó los bultos envueltos sin decir palabra. Volvió a casa de Adelaide y mostró los remedios a Marie-Thérèse, quien ni siquiera levantó la vista de la misiva que escribía. «Estuviste fuera mucho tiempo», comentó Marie-Thérèse. «El boticario estaba ocupado, madame. Tuvo que preparar la tintura de alcanfor nueva. Está bien. Ayuda a Adelaide con la cena. Luego puedes descansar». Nadie le preguntó nada más. Nadie se dio cuenta. El mensaje estaba entregado, los medicamentos en manos de Deline, quien había regresado tal como se había previsto. 2 horas que habían transformado su vida y que, para el resto en la casa de Adelaide, habían sido solo 2 horas ordinarias. Esa noche, acostada en un jergón en la cocina de Adelaide, con Clementine a su lado, Deline dejó que la magnitud de lo que había descubierto la abrumara. Sus hijos estaban vivos, estaban juntos, se veían saludables, se desarrollaban, progresaban en los hitos de la primera infancia. Los Heber no los azotaban, no los mataban de hambre, no los trataban con la crueldad indiferente que caracterizaba la relación de muchos esclavizadores con niños demasiado pequeños para trabajar. Pero tampoco eran de él. Crecerían nombrando a otra persona con el nombre que le daban a una figura materna. No recordarían los 3 días que Deline los había abrazado, alimentado, cantado en una lengua que no recordaba haber aprendido, pero que conocía en sus huesos. Se imaginarían, si lo pensaban, que habían sido abandonados, regalados, menospreciados en favor de su hermana de piel más clara. La alegría de saber que estaban vivos venía acompañada de la derrota de saber que nunca sabrían que ella se había preocupado lo suficiente como para buscarlos. Esta contradicción marcaría el resto de la vida de Deline, el alivio y la desesperación de la supervivencia confirmada sin conexión. Acercó a Clementine, sintiendo el pequeño cuerpo cálido y firme contra ella. A esta hija podía abrazar. Esta hija reconocía su voz, su aroma, su toque. Esta hija la criaría, la escucharía, le enseñaría lo que enseñan las madres. Pero instruir a Clementine también implicaría hablarle de sus hermanos perdidos y garantizar que al menos alguien en el mundo conociera la verdad sobre aquella noche de abril de 1847. La historia tendría que habitarse en alguna parte, o desaparecería como si aquellos 3 bebés nunca hubieran nacido juntos, como si su separación hubiera sido un accidente en vez de la aplicación fría de los valores de propiedad a la carne humana. Deline tomó una decisión esa noche que cambiaría todo. Le revelaría la verdad a Clementine cuando la niña tuviera edad suficiente para comprender. Se aseguraría de que los nombres de Beatrice y Christophe fueran dichos, recordados, mantenidos vivos en el mundo, incluso si aquellos que portaban los nombres nunca supieran que se los habían dado. No era justo, no era una reunión, no era el final que cualquier madre desearía, pero era su única forma de resistencia, negarse a dejar que la vida de sus hijos fuera eliminada por el sistema que los había dispersado. Deline regresó a Belle Riviere 4 días después, con Clementine y Marie-Thérèse,
Y la vida siguió como la vida sigue en los lugares donde los seres humanos son propiedad. Las estaciones giraron en sus patrones familiares. La caña creció alta y verde en el verano. Se cortó en otoño, se procesó en invierno. Los arcenos se enriquecieron, sus libros de contabilidad siempre en números negros gracias al sudor de la gente que explotaban. Nacieron niños en los barracones, y algunos murieron, y otros fueron vendidos a plantaciones más al oeste o al sur. El Mississippi se desbordó en la primavera de 1849, y Belrivier perdió parte de sus tierras más bajas ante el avance temporal del agua. Pero Deligne hizo su trabajo con la misma eficiencia mecánica con la que había estado trabajando desde la separación. Sirvió las comidas en la casa principal, limpió habitaciones, ayudó a Marie-Thérèse con su tocador y su correspondencia. La educó, le enseñó lo que debía saber para ser útil, lo que debía hacer para permanecer viva, lo que debía aprender en secreto. Cómo leer las emociones de los blancos, cómo hacerse invisible cuando fuera necesario, cómo sobrevivir. Pero algo había cambiado tras el viaje a Tibido. El conocimiento de que sus otros hijos vivían alteró la ecuación de su sufrimiento. No era ni mejor ni peor. Era otra, más complicada, cubierta de la extraña comodidad de la realidad compartida y el dolor de la separación eterna. Ahora podía visualizarlos, no como entidades abstractas o imágenes borrosas de bebés de 3 días, sino como niños reales, caminando y hablando en algún lugar que podía señalar en un mapa. Ese saber era bálsamo y veneno, curando y consumiendo. Los años se arrastraron. Clementine se transformó en una hermosa niña, tal como Marie-Thérèse había profetizado. A los 3 años ya colaboraba en la casa grande, acarreando cosas, llevando recados de una habitación a otra, divirtiendo a Marie-Thérèse con su precoz imitación de las acciones de los mayores. A los 5 años, Marie-Thérèse le había empezado a enseñar a leer, algo que Marie-Thérèse había hecho y que había causado algunos comentarios en el círculo social de los Arseno, pero que Marie-Thérèse había justificado por motivos prácticos. Una sirvienta alfabetizada podía leer recetas, tomar dictado, llevar las cuentas del hogar, habilidades que aumentaban su valor y sus perspectivas de ingresos futuros si era contratada en hogares ricos. Deligne miró esta forma de instrucción con emociones encontradas. La alfabetización era poder, incluso la alfabetización limitada. También era exposición, y eso tenía sus propios riesgos. Pero ella apoyó la educación de Clementine, enseñándole también por las noches cuando estaban solas en su cabaña. Le mostró a Clementine, lenta, intencionalmente, en una forma que la niña era demasiado joven para entender. Le enseñó a mirar, a ver lo que otros no veían, quién estaba enfadado y lo disimulaba, quién mentía y lo encubría, en quién confiar y en quién no. Le enseñó a memorizar con exactitud, a retener en la mente las historias con todos sus detalles. Le explicó que tener la piel clara era tanto una bendición como una maldición, que le abriría algunas puertas y le cerraría otras, que la gente la favorecería o la resentiría por ello, y que ninguna de las dos cosas tenía que ver con ella. Y cuando Clementine tenía 6 años, lo suficientemente madura para comprender la permanencia, lo suficientemente madura para comprender que el mundo tenía cosas visibles e invisibles, Deligne le contó sobre Beatrice y Christophe. Estaban sentadas juntas en la cabaña una noche a principios de abril de 1853, casi 6 años después del nacimiento de los trillizos.
El aire de la primavera arrastraba la dulzura opresiva de las flores de los jardines de la casa principal. Clementine estaba practicando sus letras en una pizarra, dibujando el alfabeto con diligencia. «Tienes una hermana y un hermano», dijo Deline en voz baja, rompiendo el silencio. «Nacieron la noche en que naciste. Se ven diferentes a ti, piel más oscura, facciones distintas, pero son tu sangre, tu familia. Tienen una granja cerca de Tibido, con unos tales Heber». La mano de Clementine se detuvo a mitad de la letra. Ella levantó la vista, sus ojos castaño claro abiertos por la sorpresa. «¿Por qué no viven aquí?» «Porque nuestros dueños te valoraron más. Tu piel es más clara, y la piel clara es más cara en la esclavitud. Así que te retuvieron a ti y mandaron lejos a Beatrice y a Christoph 3 días después de nacer. Pero quiero que sepas que están ahí. Necesito que sepas sus nombres. Quiero que recuerdes que llegaste al mundo con otras 2 personas, y que una parte de ti siempre estará incompleta sin ellas. ¿Podemos ir a verlos?» La pregunta atravesó a Adeline con su imposible inocencia. «No, bebé, no podemos. Los esclavos no pueden ir a donde quieren. Pero yo los he visto. Cuando tenías 1 año, caminé hasta la granja y los observé jugar en un patio. Estaban vivos y juntos. Me quedé mirándolos todo el tiempo que pude, y me lo grabé todo en la mente para contártelo algún día». Clementine se quedó callada un rato, reajustando la imagen que tenía de sí misma. «¿Me conocen?» «No, no saben que tienen una hermana. Ni siquiera saben que son trillizos. Los Heber podrían haberles dicho que llegaron de Belrivière, pero eso es todo. No saben lo que pasó, y nunca lo sabrán a menos que alguien se lo diga». «¿Se lo dirás tú?» «No puedo. Nunca más los volveré a ver, pero te lo estoy diciendo a ti, y tú lo vas a recordar. Cuando seas mayor, si eres libre, si alguna vez tienes la oportunidad, búscalos. Les dices que tenían una madre que los quería. Les dices que tienen una hermana que sabe de su existencia. Les explicas que durante 3 días fueron cargados, alimentados y cantados, y que no fueron abandonados porque no fueran amados. Fueron llevados por el color de su piel. Y eso es otra cosa. Eso importa. ¿Entendés?» Clementine asintió lentamente. A los 6 años no entendía toda la atrocidad de esa aritmética, la manera en que los humanos podían ser catalogados y separados por el color de la piel. Pero captó la verdad. Tenía hermanos. Estaban vivos en alguna parte, y era bueno recordarlos. Ella llevaría ese conocimiento adelante, dejaría que informara su comprensión de la familia y la pérdida y las crueldades aleatorias que marcaban la vida de las personas esclavizadas. Aquella charla se volvió un ritual entre ellas. Cada pocos meses, Deline añadía: la descripción de la granja Heber, el roble partido, la risa de Beatriz mientras blandía un palo, la forma en que Christoph se había levantado usando el vestido de su hermana. Repitió los nombres hasta que estuvieron tan grabados en la mente de Clementine como su propio nombre. Convirtió en presentes a los hermanos ausentes con la única fuerza a su alcance: la palabra, la reiteración, la insistencia en que existían, a pesar de todo. Los años se arrastraron. Deline se hizo vieja como se hacían viejos los esclavos, más rápido que los libres, agotada por el trabajo y el sufrimiento acumulado. A los 30 años desarrolló una tos que nunca se fue, un traqueteo en el pecho que empeoraba en los inviernos húmedos.
A los 40 se movía con lentitud, sus articulaciones entumecidas por décadas de trabajo en el que tenía que estar de pie, agachándose, levantándose, sin parar. A los 45 ya no era útil para el servicio doméstico y fue relegada a labores más suaves en los huertos de la cocina, cultivando hortalizas para la casa principal en los barracones. Esta humillación, que antes la habría destruido, la liberó. El jardín era menos presencia, menos ojos, más tiempo para estar sin hacer. Sembró tomates, frijoles, ocra. Desmalezó, regó, cosechó. Sus manos, que habían servido cenas elegantes y doblado fino lino, ahora cavaban en la tierra, y había algo auténtico en ello que el servicio doméstico nunca había ofrecido. Clementine, mientras tanto, se convirtió en lo que los Arseno habían imaginado. Una sirvienta doméstica capaz y alfabetizada, cuya piel pálida y modales refinados la hacían adecuada para ser alquilada a familias ricas de Nueva Orleans durante la temporada social. Tenía 16 años cuando realizó aquel primer viaje, acompañando a Marie-Thérèse para trabajar de dama de compañía en una mansión del Garden District durante 3 meses, en el invierno de 1863. El momento fue: la guerra civil se desataba a su alrededor, aunque la rendición de Luisiana no se produciría hasta 1865. Nueva Orleans había caído en manos de la Unión en abril de 1862, pero las parroquias azucareras permanecieron en manos confederadas. Las familias ricas de Nueva Orleans mantuvieron su temporada social, a pesar de la guerra, aferrándose a los rituales de antes de la guerra, mientras todo a su alrededor cambiaba. Fue en esa primera temporada en Nueva Orleans que Clementine conoció a Auguste Rosso, un hombre libre de color que trabajaba como carpintero, realizando reparaciones y trabajos personalizados para las familias ricas del Garden District. La población negra libre de Nueva Orleans era numerosa y diversa, gente mestiza que vivía en una especie de limbo social entre la esclavitud y la ciudadanía plena, que poseía tierras, negocios y se movía en el limitado espacio que le permitía la ley. Augustus tenía 30 años. Era culto, politizado, integrado en las redes que más tarde constituirían la base de la política negra de la era de la Reconstrucción. Había nacido libre. Su padre era un comerciante blanco y su madre una antigua esclava, liberada antes de que él naciera. Había aprendido carpintería de su padre y había establecido un pequeño pero próspero negocio atendiendo a las familias adineradas que apreciaban el trabajo artesanal. Se conocieron el día en que él fue a arreglar parte de la barandilla de la galería de la mansión en donde trabajaba Clementine. Sus primeros diálogos fueron cuidadosos, compartidos en los instantes robados en que la mirada blanca estaba ausente. Unos minutos en el patio mientras él medía la madera. Un intercambio en la puerta de servicio mientras cargaba herramientas. Pero en esos 3 meses, algo se edificó entre ellos. Agosto reconoció en ella la mente que la esclavitud trataba de sofocar, la conciencia que observaba el mundo y percibía más allá de lo evidente, hacia patrones más amplios. Clementine vio en Auguste un ejemplo de lo que la libertad podría ser. No solo la ausencia de esclavitud legal, sino la libertad de decidir, de crear futuros, de ser una persona completa en lugar de la posesión de alguien. «Estoy ahorrando», le dijo Auguste una noche cuando tuvieron 5 minutos robados en el patio de la mansión.
El atardecer difuminaba los contornos del mundo, y por las ventanas de arriba llegaban ruidos de la cena de la familia blanca. En unos años tendré lo suficiente para comprar la libertad de alguien. Los precios han cambiado con la guerra. Algunos propietarios están vendiendo ahora que no lo habrían hecho en el pasado. Si te vendiera, si pudiera negociar con la familia Arseno. «Tengo una familia», interrumpió Clementine. Había estado anticipando esta conversación. Había sabido que vendría desde su tercera o cuarta cita, cuando su interés se hizo evidente. «Mi madre aún vive en Belle-Rivière, y tengo 2 hermanos que nunca he visto. Una hermana y un hermano que viven en una granja cerca de Tibido. Si alguna vez soy libre, no puedo salvarme a mí misma». Ella le narró los trillizos, la separación, los 3 días antes de que se llevaran a Beatrice y Christoph, la caminata a la granja Heber, cuando los 3 bebés tenían 11 meses. Agosto escuchó como si estuviera escuchando una historia a la vez singular en sus detalles y familiar en su núcleo. Todo esclavo tenía una de estas historias. Toda familia había sido dispersada por la aritmética del precio, por las violencias casuales que degradaban las relaciones humanas en cifras. «Si te ayudo», dijo August despacio, su voz midiendo la promesa que estaba haciendo. «Si pudiera averiguar acerca de esos niños, si siguen en esa granja, si siguen vivos, ¿te gustaría saberlo? Incluso si duele». «Sí, la ignorancia es peor que la verdad». Agosto cumplió su promesa, aunque tardó más de lo que ambos esperaban. La guerra lo complicó todo. Prohibiciones de viaje, controles de papeles, el caos general de un mundo que se desmoronaba. Pero August tenía contactos en todo el sur de Luisiana, forjados durante décadas de tratos de negocios y la comunidad invisible de negros libres que se comunicaban a través de las líneas parroquiales. En los 2 años siguientes, consultó. Habló con otros libertos de color relacionados con Tibido. Habló con esclavos que viajaban con sus amos, juntando pedazos de información. Reconstruyó la historia en cientos de pequeñas conversaciones, pieza por pieza. A principios de 1865, apenas unos meses antes del final de la guerra, se acercó a Clementine con noticias. «Christoph está muerto», susurró. «Murió a los 4 años, la fiebre se lo llevó, pero Beatrice está viva. Todavía está en la granja Heber. Tiene 21 años, nunca ha sido vendida. Los Heber no son tan ricos como para vender las tierras que han poseído desde que eran niños. Necesitan mucha mano de obra». La madre de Clementine tenía 41 años, su tos crónica, su cuerpo agotado. Cuando Clementine le reveló lo que August había descubierto, Deline se permitió llorar por primera vez desde la ruptura. Ella lloró por Christoph, a quien había cargado y dado a luz y sostenido durante 3 días, y nunca conocería más allá. Y lloró por Beatrice, viva y crecida y extraña. «Prométeme algo», dijo Deline cuando las lágrimas se detuvieron. «Cuando muera, si alguna vez eres libre, la encuentras, le explicas todo, le cuentas que tenía un hermano y una madre y una hermana, le cuentas la verdad. No la deje vivir con la idea de que fue abandonada sin motivo. Prométeme». «Lo prometo, mamá». Deline falleció a principios de 1864. Sus pulmones finalmente fallaron tras años de enfermedad degenerativa. Fue sepultada en el pequeño cementerio situado detrás de los barracones de esclavos en Belle-Rivière. Su tumba fue señalada solo con una cruz de madera que se pudriría en una década. La guerra civil finalizó en 1865.
Los esclavos en Belle Riviere fueron liberados por la 13ª enmienda, pero la libertad llegó con su propio precio. Sin tierra, sin dinero, sin escuela, sin protección contra la violencia que estalló en todo el sur durante la Reconstrucción. Clementine se quedó en Belle Riviere al principio porque no tenía a dónde ir. Pero en 1866 se casó con Auguste, que había llegado a Luisiana solo para encontrarla. Se trasladaron a Nueva Orleans, donde el taller de carpintería de Auguste les proporcionó una modesta subsistencia. Clementine tardó 3 años más en ahorrar lo suficiente para viajar a Thibodaux. Ahora, a los 24 años, con Auguste como chaperón, en 1869, localizaron la granja Heber exactamente como el mapa de Josephine Leblanc había señalado todos aquellos años atrás. Beatrice seguía ahí. Tenía 26 años, aparcera en la misma tierra en la que había sido esclava de niña. Los Heber ya no eran sus dueños legales, pero los acuerdos de aparcería y las deudas la encadenaban casi tan efectivamente como lo había hecho la esclavitud. Clementine se acercó a ella en el campo donde estaba trabajando, Auguste manteniéndose a una distancia prudente. ¿Eres Beatrice?, preguntó Clementine. La mujer levantó la vista, la sospecha llenando sus ojos. ¿Quién habla? Me llamo Clementine. Nací el 14 de abril de 1847, en la plantación Belle Riviere, parroquia de Ascensión. Fui una de las 3 bebés que nacieron esa noche. Creo que tú eras otra. Beatriz se puso en pie lentamente. Era más alta que Clementine, más oscura, sus rasgos diferentes, pero algo familiar en sus ojos, su mandíbula. Me dijeron que tenía una hermana que se quedó en la plantación. Piel más clara, dijeron. Por eso ella se quedó y nos vendió. Eso es verdad, pero no fue nuestra madre quien decidió. Fue obligada y se pasó la vida intentando descubrir qué le sucedió a ti y a tu hermano. Christophe murió cuando tenía 4 años, lo sé. Lo siento. Se quedaron en el campo de tabaco, mirándose. 2 mujeres de sangre y nacimiento, pero nada más, ni recuerdos, ni vivencias, ni los 1000 detalles que hacen a los hermanos familia. Nuestra madre se llamaba Deline, dijo Clementine. Murió hace 5 años, pero antes de morir me hizo jurar que te encontraría y te revelaría la verdad. No fuiste rechazada porque no te quisieran. Te arrastraron por el color de la piel. Ella te llamó Beatrice, llamó a tu hermano Christophe, te abrazó por 3 días, te alimentó, te cantó, y anduvo todo el camino desde Thibodaux hasta esta granja cuando tenías 11 meses solo para ver si estabas viva. Se detuvo detrás de ese roble de allí y te observó jugar en el patio con Christophe. Nunca te olvidó, ni por un día de su vida. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. No me acuerdo de ella. Lo sé, pero ahora sabes que existió, y sabes que te quiso, y sabes que en esos 3 días te dio todo lo que pudo. Se quedaron hablando en el campo 1 hora, poniéndose al día con 26 años. Beatriz no quería abandonar la granja Heber. Era el único hogar que conocía, y Madame Heber había sido más amable que la mayoría de los amos de esclavos. Ese listón estaba bajo, pero contaba. Pero prometió estar en contacto, escribir cartas cuando tuviera tiempo, por mantener viva la conexión que su madre había trabajado tan duro para mantener. Clementine y Auguste regresaron a Nueva Orleans. Tuvieron 3 hijos en la década siguiente. Clementine llamó a su primera hija Deline y a su primer hijo Christophe.
Les narró la historia de los trillizos, la separación, la matemática del color de la piel que había marcado sus destinos. Les hizo saber que la familia no era solo con quién crecías, era quién eras, de dónde venías, a quién recordabas, a quién te negabas a olvidar. Este enigma nos revela que las peores decisiones las toman los sistemas, no las personas, y que el amor de una madre permanece incluso cuando todo lo demás es arrebatado.